es la clase número 15. Empezaremos estudiando Salmos 136. Agradezcan a Dios. Su misericordia es para siempre. Dios es nuestro único Dios. Versículo 4. Dios es el único que hace maravillas. Es el creador de los cielos y extendió las aguas sobre la tierra. Versículo 7. Es el creador de las grandes lumbreras. Dios hizo el sol para los días y la luna para las noches. Versículo 13. Dios es el que sacó a Israel de Egipto. Es el Dios que arrojó a grandes reyes. Versículo 24. Es el que libera a los fieles de sus adversarios. Versículo 25. Es el que alimenta a todos los fieles. Más importante que alimento físico es el alimento espiritual, y Dios nos la da. Debemos ser personas que agradezcamos siempre el gran amor de Dios. Ahora estudiaremos el Salmo 137. El pueblo de Israel está llorando sentado a la orilla de los ríos de Babilonia. Estaban llorando al acordarse de Sión. El pueblo de Dios alaba a Dios en el templo de Dios. Está recordando cuando daban el culto a Dios. Versículo 7. El pueblo recuerda el día que Jerusalén había caído. Parecían que seguían escuchando los gritos de los enemigos que decían: arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Llegó gran tribulación al pueblo. Esto significa que recuerdan los tiempos de paz cuando podían adorar a Dios. Es valioso el tiempo que pudimos tener una vida espiritual en paz. Por lo tanto, debemos orar y servir a Dios cuando todavía estemos en paz, porque no sabemos cuándo vendrán los tiempos difíciles. Ahora estudiaremos el Salmo 138. David está pensando en Dios y alabándole. Versículo 2. David recuerda la misericordia y la fidelidad de Dios. Significa que las palabras de Dios están en el más alto lugar. Debemos tener una fe, palabra céntrica. Más que cualquier otra cosa, está primero la palabra. Versículo 3. Oramos a Dios. Dios escucha nuestras oraciones y nos da fuerza. Vienen tiempos de tribulación. En ese tiempo, Dios cuida de nuestras vidas. Dios nos cuida para siempre. Es el que Él cuida de su iglesia y de sus fieles. Nosotros debemos estar bien firmes sobre la verdad. ¿Dónde debemos estar? Eso en la verdad correcta. Ahora seguimos con Salmos 139. Significa que Dios es omnisciente, que conoce todas las cosas. Es el que me observa y me examina. Examinar significa que me escudriña, me observa. Dios me prueba. Dios examina mi corazón y todo mi actuar. En el versículo 2. Dios conoce mi sentar y mi levantar. Dios, aún de lejos, conoce mis pensamientos. Conoce mi andar y mi acostar. Versículo 7. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿Podremos nosotros escapar del rostro de Dios? ¿Podré escapar de sus miradas? Leamos los versículos 8 al 10. Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, Seol, también estás allí.
Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Si subiera al cielo, allí estás, Dios. Aunque fuera al abismo, bajar al Seol, también está Dios. Versículo 9. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, allí también está Dios. Si nosotros nos fuéramos a la luna, ¿Dios estaría allí? Donde quiera que nos fuéramos en todo el universo, Dios estaría allí. Dios nos examina, nos está examinando. En el versículo 12, aún en las tinieblas, Dios nos está observando. Versículo 13. Dios es nuestro creador, es Él quien creó. El hombre es formado en el vientre de la madre. En el vientre de la madre se van formando los huesos del bebé. También se van formando sus entrañas. Su piel es formada, todo el sistema sanguíneo y nervioso. En el vientre de la madre se va formando el rostro del niño. Se va desarrollando el cerebro del niño. Se va formando el ser humano. Dios nos creó de esa manera. Dios nos examina. Versículo 23 al 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno. Dios examina mi corazón, sondea mi corazón. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dios prueba si lo amo o no, si obedecemos su palabra o no. Dios prueba en momentos de tribulación, también en momentos de abundancia. Que seamos fieles, aprobados, pasemos bien estas pruebas. Ahora continuamos con el Salmos 140. Dios siempre nos ayuda. Es el Dios que nos rescata de los males, nos protege de los violentos. Versículo 5. Esos engreídos me han tendido una trampa, han puesto los lazos de su red, han tendido trampas a mi paso. Dios nos protege de todos ellos. Significa que no caeremos en esa trampa. Versículo 8. Aunque mucho planeen los malvados, significa que Dios arruinará todos esos planes. ¿Cómo es Dios? Versículos 12 y 13. Yo sé que el Señor hace justicia a los pobres y defiende el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia. Dios es el que ayuda a los sufrientes. Dios es el que brinda justicia a los pobres, defiende a los necesitados. ¿De quiénes está hablando? Del pueblo de Dios, de nosotros. Cuando estemos del lado de la justicia, Dios nos ayudará. Salmos capítulo 11, versículo 3. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Salmos capítulo 97, versículo 2. El fundamento de los fieles es la justicia. Nosotros debemos estar bien parados sobre la justicia. Ahora estudiaremos el Salmo 141, versículo 2. Nuestras oraciones se elevan a Dios como el incienso. Debemos orar con todo el corazón inclinado hacia Dios. David alzó sus manos. Esto significa que confió en Dios completamente. A la vez significa que se negó a sí mismo completamente
David está orando a Dios. Versículo 5. David siempre llevó una vida de clamor y oración a Dios. Leamos los versículos 8 al 10. En ti, Señor soberano, tengo puestos los ojos. En ti busco refugio, no dejes que me maten. Protégeme de las trampas que me tienden, de las trampas que me tienden los malhechores. Que caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo salgo bien librado. Dios salva a los fieles, pero a los malvados los llevará al juicio. Ahora estudiaremos el capítulo 142 de Salmos. David está clamando a gran voz a Dios. Versículo 2. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Nadie está escuchando el clamor de Dios. Versículo 3. Los malvados prepararon trampas para atrapar a David. No hay ninguna persona que conozca a David. David no tiene ni refugio. No hay quien cuide de David. Tan solo Dios es su refugio. Dios es su porción. Por eso David está clamando a Dios. Debemos orar clamando a Dios. El único refugio es Dios. Ahora estudiaremos el Salmo 143. Dios revive al alma cansada. Versículo 2. Dice, me siento como alguien que está en juicio. Versículo 3. Es seria la persecución y la oposición del enemigo. Estoy como un muerto, viviendo en la oscuridad. Versículo 4. Me he quedado sin fuerza y estoy desanimado. Versículos 5 y 6. Traigo a la memoria los tiempos de antaño, medito en todas tus proezas, considero las obras de tus manos, hacia ti extiendo las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. Versículos 7 y 8. Respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. No escondas de mí tu rostro, o seré como los que bajan a la fosa. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Esperamos en el Señor cuando estamos muy cansados. No escondas de mí tu rostro, escucha mi oración. Versículo 8. Porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir. Nosotros oramos así. No nos desanimemos si estamos orando. Lucas capítulo 18, versículo 1. Dijo que no se desanimara cuando estuviera orando. Ahora estudiaremos el Salmo 144. Dios, ¿qué es el hombre para que lo tengas en cuenta? Leamos los versículos 3 y 4. Señor, ¿qué es el mortal para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Todo mortal es como un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. En el versículo 4, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. La vida humana es como una neblina que se disipa rápidamente. Versículo 2. Dios nos ama. Dios es mi fortaleza y mi castillo. Dios es mi salvador y mi escudo. Dios es mi refugio. Versículo 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Dios nos rescata con su poder. Dios nos rescata con su poder. Esa es la mano de poder de salvación de Dios. Versículo 9. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo. Los fieles que han crecido en la fe alaban a Dios.
Los hijos que han crecido en la fe alaban a Dios. Versículo 13. Nuestro granero está lleno de granos. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Hoy en día, la iglesia está creciendo así. Significa que Dios hará abundar todas las cosas. ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Versículo 15. Dichoso el pueblo que recibe todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Esta clase de gente son felices. El pueblo que tiene a Dios son realmente felices. Podremos conocer que realmente son muy felices. Agradezcamos que somos un pueblo feliz. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Ahora continuamos estudiando el capítulo 145 de Salmos. Dios nos tiene misericordia. Yo te exalto, Señor. Dios es merecedor de la alabanza. Versículo 8. El Señor es lento para la ira. Versículo 9. El Señor es bueno con todos, pero en cuanto al pecado, es Dios que da temor. Versículo 14. Es el que sostiene y levanta al caído. Dios levanta al que se ha desanimado y fracasado. Versículo 15. Nosotros esperamos en Dios. ¿En qué nivel está el fiel? La justicia del fiel es su lugar. Sobre esa justicia, Dios nos hace firmes. Cuando estemos sobre la verdad, Dios nos ayudará. Cuando estemos firmes sobre la palabra, Dios permanece con nosotros. Continuamos con el capítulo 146 de Salmos. No dependan de los hombres, sino confíen en Dios. Leamos los versículos 3 y 4. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. No pongan su confianza en gente poderosa, tampoco en simples mortales. Dios es creador de los cielos y la tierra. Es el Dios que ha creado todo el universo. Es el que sostiene la verdad para siempre. Versículo 7. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. Dios es el que da de comer a los hambrientos. Pero entonces, ¿por qué seguimos poniendo confianza en gente poderosa? ¿Por qué nosotros seguimos confiando en simples mortales? ¿Por qué nosotros seguimos esperando en gente que no nos pueden salvar? Versículo 4. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese mismo día se desbaratan sus planes. El hombre se vuelve al polvo. Continuamos con capítulo 147 de Salmos. El versículo 2 dice: Dios nos restaurará. Versículo 6. Dios es quien sostiene a los humildes. Significa que Dios humillará a los impíos hasta la tierra. Lo hará con su poder. Versículo 9. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. Versículo 9, leamos. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando griznan. Entonces, ¿por qué Dios no dará de comer a su pueblo? ¿Por qué Dios no pagará con bien a su pueblo? Versículo 11. Dios se alegra de los que le temen. Debemos estar firmes delante de Dios. Versículo 13 y 14. Él refuerza los cerrojos
de tu puerta y bendice a los que en ti habitan. Él trae la paz a tus fronteras y te sacía con lo mejor del trigo. Dios nos da fuerza. Dios bendice a nuestros hijos. Versículo 14. Dios nos trae gran paz. Dios hacía todo lo que necesitamos. Versículo 19. Dios nos revela por medio de la palabra. Dios nos enseñó sus estatutos y preceptos. Hermanos, pongan atención a las palabras de Dios. Inclinen su corazón a sus palabras. Ahora estudiaremos Salmos 148. Alaba a Dios. Leamos los versículos 5 y 6. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un decreto que no será abolido. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Alabar no es cuestión de hacerlo o no, sino es una obligación hacerlo. Porque fuimos creados, debemos alabar a Dios. Dios hizo que nosotros existiéramos. Dios nos cuida. Versículo 9. Dios hizo crecer los árboles frutales y todos los cedros. Dios hizo que los sirviéramos con fe. Hay una ley natural, un principio natural. Hay una ley natural establecida por Dios, pero los hombres violan las palabras de Dios. Las palabras no cumplen, las personas no cumplen con la voluntad de Dios, pero nosotros, los fieles, alabamos a Dios. Versículos 11 y 12. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños. No solamente deben alabar toda la creación, sino los hombres también. Versículo 14. Él ha dado poder a su pueblo, a él sea la alabanza de todos sus fieles, de los hijos de Israel, su pueblo cercano. Aleluya, alabado sea el Señor. El pueblo de Dios, todos los fieles alaban a Dios. Nosotros somos ese pueblo cercano. Que sean personas que se acerquen siempre a Dios. Hermanos, no olviden el lugar de la oración. Nosotros debemos orar mucho a Dios. Pero si no oramos porque estamos muy ocupados, eso significa que nos hemos corrompido. Si porque estamos atareados no tenemos tiempo para leer la Biblia, eso significa que estamos corrompidos. Debemos tener a Dios cerca todo el tiempo. Ahora continuamos con Salmo 149. ¿Cómo es Dios Jehová? Él es Dios que merece toda nuestra alabanza. Versículo 4 al 9, leamos. Porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. Que se alegren los fieles por su triunfo, que aún en sus camas griten de júbilo, que broten de su garganta alabanzas a Dios, y haya en sus manos una espada de dos filos, para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos, para que sujeten a sus reyes con cadenas, a sus nobles con grilletes de hierro, para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Esta será la gloria de todos sus fieles. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿De quién se alegra Dios? Dios se alegra de su pueblo. Los fieles son humildes, pero a los malvados Dios los juzgará. Versículo 8. Dios sujeta a sus reyes con cadenas, a sus nobles con grilletes de hierro. Versículo 9.
Dios juzgará según las sentencias escritas. Existe un libro de juicio decretado donde están anotados todas las cosas. Están registrados todo el actuar del hombre. Dios se acuerda de todo. Están anotadas las buenas obras y las malas obras. Gloria habrá para los fieles que tienen fe. Continuamos, ahora estudiaremos el Salmo 150. Leamos los versículos 1 y 2. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Está diciendo que alabe a Dios. Alaben a Dios en su santo templo. Esto significa que den un culto verdadero. En el tiempo del Nuevo Testamento adoramos en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Romanos capítulo 12, versículo 1. Versículo 3. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. En el tiempo del Antiguo Testamento dieron el culto entregando sacrificios de toros u ovejas. Las danzas y los salterios son expresiones espirituales de alegría que lo expresaron así. En el tiempo del Nuevo Testamento, como danza nuestro espíritu, debemos alabar a Dios con alegría. En el tiempo del Nuevo Testamento debemos alabar a Dios con nuevos cánticos. Hoy en día han entrado a la iglesia cultos abiertos. Decoran el altar ostentosamente, transforman el altar en escenarios y dan culto haciendo danzas. Esto es alegrar al hombre, pero no es dar culto a Dios. No es culto donde quieren alegrar. No es culto donde quieren alegrar la carnalidad del hombre. Leamos los versículos 3 al 5. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Dijo que alaben al son de las trompetas. En el tiempo del Antiguo Testamento, alabaron a Dios con diversos instrumentos musicales. En ese tiempo, Dios se alegró de las alabanzas dirigidas hacia Él, pero no es así en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo importante en el tiempo del Nuevo Testamento? Es más importante nuestro corazón. Estamos viviendo en una época donde adoramos a Dios en espíritu. Debemos dar el culto solemnemente. Versículo 6. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Dijo que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Nuestra vida y respiro nos lo ha dado Dios. Con la vida que Dios nos dio, nosotros debemos alabar a Dios. Todos nosotros debemos alabar a Dios. Es necesario hacerlo. Aleluya significa alaba a Jehová. Concluimos con todas las clases de salmos. Muchas gracias.